Muy buenas, hoy en Trangis TV aprenderemos a jugar a Mini Rogue. Mini Rogue es un juego que va de mazmorreo, va de combates contra monstruos, de evitar trampas y tal, y el nombre indica que hace referencia a los típicos videojuegos roguelike, donde básicamente tú vas con tu personaje, vas avanzando las diferentes pantallas, esas mazmorras se generan de manera aleatoria, igual que pasa en este juego, entonces lo que va a hacer es que cada partida va a ser una cosa diferente. Iremos avanzando, iremos mejorando las capacidades y las características de nuestro personaje, y lo normal es que palmemos rápido porque es un juego difícil, pero si lo hacemos muy bien, pues avanzaremos hasta el final y tendremos que enfrentarnos, que es el objetivo de este juego, con el malvado Og para conseguir la sangre de Og, que es nuestro objetivo principal en este juego. Es un juego diseñado por Paolo Di Stefano y por Gabriel Gendron, ilustrado por el mismo Gabriel Gendron. Se puede jugar a una o a dos personas, aunque principalmente es un juego para jugar en modo solitario, pero tiene un cooperativo muy chulo, a partir de los 14 años de edad y con una duración aproximada de unos 30 minutos. Bueno, pues vamos a ver los componentes que nos trae este Mini Rogue, que como veis son muchas cosas. Yo no sé ni cómo cabe todo esto en una caja tan pequeña, pero bueno, aquí hay mucha tralla. ¿Por qué empiezo? Venga, vamos a empezar por los meeples, que son chulérrimos, ¿vale? Estos son los meeples de personaje, que tenemos dos. Como se puede jugar hasta dos personas, pues vienen dos, el del mago y el de la pícara. Pero luego tenemos, para poder utilizar como personaje que se va moviendo, tenemos también fichas de troquel de cada uno de los personajes, ¿vale? Luego tenemos los tablericos. Os voy a enseñar este porque este tiene cubitos. Está el tablero de personaje, que por una de las caras es las estadísticas y las características e inventarios de nuestro personaje, y por el otro viene el árbol de habilidades para cuando jugamos al modo campaña, que esto está muy guay. Luego tenemos el tablero de mazmorra, que voy a quitar los cubitos para que los veáis. Tiene por un lado la mazmorra en la que vas bajando de los diferentes pisos, y tenemos el lado de la torre, que vamos al revés, vamos de abajo a arriba, pero a efectos prácticos es más o menos lo mismo. Luego tenemos eso, cubitos, los cubitos que nos valen para marcar diferentes cosas, pues para marcarnos la vida, la localización de la mazmorra, el oro que tenemos, las pociones. Bueno, tenemos cubitos de todos los colores y todos los sabores, muy guay. Luego tenemos dados, esto sería el set de dados para una persona, pero hay el mismo número para la segunda persona, que son dados de personaje, que son los blancos, el de maldición que es el negro, el de veneno que es el verde, y el de maldición que es el negro, no, el de mazmorra es el negro, y el de maldición que es el morado, y el verde que es el de veneno. Luego tenemos cartas a punta pala, tenemos las cartas de sala, que son estas con el fondo verde, que hay un mazacote de cartas para darle mucha variedad a la partida. Tenemos las cartas de jefe, que son las que tienen el dorso, pero de color rojo. Tenemos, ¿qué más tenemos? Tenemos la carta de referencia, que son recompensas y el fantasma. Tenemos también las cartas de personaje, que tenemos 4 en el juego base, que son el mago, el cruzado, la sacerdotisa y la pícara. Y tenemos una hoja de referencia, que eso está muy guay, que viene la explicación de la preparación de la partida, tenemos el resumen de la ronda, iconografía, pociones, bueno, un montón de cosas muy útiles. Y yo creo que ya he explicado todo lo que viene aquí, que todo esto cabe en esta cajita minúscula, que es el Mini Rogue. Y además del juego base tenemos esta expansioncilla, pero que le añade cosas muy guays, que es Abismos de Perdición, que le añade un mazacote de cartas de evento para darle más lore y más profundidad y narratividad a la partida. Tienes nuevos personajes, nuevos enemigos y nuevas cartas de sala, que está muy guay esta expansión, Abismos de Perdición. Este tutorial va a estar basado principalmente en el modo solitario, ¿vale? Aunque, como os he dicho, tiene un modo cooperativo para dos personas que explicaré al final de, digamos, el tutorial principal. Os daré las pinceladas de cómo se juega a dos personas. Lo primero que tenéis que hacer es coger dos tableros, el tablero de personaje, que sería este, y el tablero de mazmorra, que sería este. Vamos a coger el tablero de mazmorra por el lado que pone la mazmorra y luego el tablero de personaje por el lado donde están las características, porque si le dais la vuelta, lo que tiene es otras cosas diferentes para el modo campaña. De momento vamos a usarlo tal que así. Ahora vamos a elegir uno de los 4 personajes disponibles. Tenemos el mago, tenemos el cruzado, tenemos la sacerdotisa y tenemos a la pícara. Yo voy a escoger la pícara, la voy a colocar aquí y vamos a devolver el resto de personajes a la caja. Después de colocar la carta de personaje a la izquierda de nuestro tablero de personaje, lo que vamos a colocar son los diferentes cubitos en nuestro tablero de personaje en las diferentes características que tiene, ¿vale? En función de lo que nos viene en la carta de personaje, que nos va a indicar sus valores iniciales. Si hay algún valor que no ponga nada, entonces su valor es 0. Vamos a ver los valores de arriba abajo. Lo primero que tenemos arriba de todo son los puntos de experiencia, ¿vale? Lo que pone PX, y vamos a empezar siempre en el nivel 1, es decir, en el número 0. Y colocamos un cubito azul aquí.
Luego tenemos la armadura. La armadura, este personaje, por ejemplo, la pícara, no empieza con armadura, por lo tanto el valor es 0 y empieza aquí, el cubito. Si, por ejemplo, si cogéis el cruzado empieza con algo de armadura, pues lo ponéis en el número correspondiente. Ahora tenemos los puntos de vida, que es este track de casillas rojas. En este caso, la pícara empieza con 10 de vida, pues cogemos el cubito rojo y lo colocamos encima del 10. Ahora nos fijamos en la comida con la que empieza la pícara, que es 3 de comida. Pues colocamos el cubito marrón encima del número 3. Y vemos también que tiene un valor de monedas de oro, que empieza con 5, pues colocamos el cubito amarillo justo en el 5. Por último, las pociones. En este caso, este personaje empieza sin pociones. Por lo tanto, los cubitos morados los vamos a colocar sobre la casilla morada que aparece un 0. Pues aquí en el 0 y aquí en el 0 también. Hay algún otro personaje, como por ejemplo el mago, que sí que empieza con alguna poción. Pues colocáis uno de los cubitos violetas encima de la poción correspondiente. Ahora, si lo quisierais, aunque para las primeras partidas es recomendable que empecéis con las características tal como empieza, lo que podéis hacer es incrementarle la dificultad a la partida. Si queréis incrementarle solamente un nivel, es decir, modo difícil, lo que tenéis que hacer es empezar con 1 menos de comida y con 1 menos de vida, ¿vale? Es decir, que en este caso, si quisiera empezar con la pícara en modo difícil, pues tendría 2 de comida en vez de 3 y tendría 9 de vida en vez de 10. Luego tenemos el modo muy difícil, que sería con menos 1 de comida, es decir, que sería también en el número 2 en vez del número 3, pero empezaría con 2 menos de vida, es decir, empezaría en el 8. Y por último ya tenemos el modo roguelike, que es lo más chungo de lo más chungo, donde dejaríamos el valor de comida y el valor de vida igual que en el modo muy difícil, es decir, en menos 1 de comida y en menos 2 de vida, pero además empezaríamos con menos 3 de oro, es decir, que si en este caso empiezo con 5, pues le reduzco 3 y empezaría con 2 monedas de oro solamente. Ahora cogeremos la carta de referencia, que por un lado pone recompensas y por el otro pone fantasma, y la colocaremos a la derecha del tablero de personaje, por el lado de recompensas, por ejemplo. Ahora tenemos que formar nuestra reserva de dados. Cada persona tiene su propio set de dados, que corresponde a 3 dados de personaje, que son los 3 dados blancos, un dado de maldición, que es el morado, un dado de veneno, que es el verde, y un dado negro, que es el de mazmorra. Los colocaremos por aquí formando una reserva de dados, pero de aquí vamos a sacar uno blanco y uno negro, que es uno de personaje y uno de mazmorra, que va a ser nuestros dados iniciales con los que vamos a empezar la partida. Y los colocamos por aquí para saber qué son los que están disponibles ahora mismo. Ahora cogeremos un cubito negro y lo vamos a colocar en el tablero de mazmorra, ¿vale? En el primer piso y en el número 1, en la zona 1. El escenario, la mazmorra, el tablero está dividido en diferentes pisos, en este caso 4, y en diferentes zonas, ¿vale? El primer piso pues tiene 2 zonas, el segundo también tiene 2 zonas, y el tercero y el cuarto tienen 3 zonas. Pues lo colocaremos encima del 1, que este cubito se conoce como localizador. Nos va a indicar, digamos, la ubicación donde estamos dentro de la mazmorra. Y ahora cogeremos otro cubito rojo, lo vamos a colocar encima de la casilla de calavera y esto nos valdrá para cuando nos enfrentemos con un monstruo o uno de los jefes, marcar la vida de ese monstruo o de ese jefe. Ahora prepararemos la zona actual. Lo que vamos a hacer es barajar todas las cartas de sala, que son las que tienen el dorso verde. Yo ya he hecho el despliegue para que veáis cómo es, pero básicamente sería barajar todo. Y luego tenemos que colocar 8 cartas, tal cual lo veis aquí. Colocáis 3 en la fila superior, 3 en la fila del medio y 2 abajo, ¿vale? Una carta a la izquierda y una carta en medio. Y el resto de cartas de sala las colocáis boca abajo encima del tablero de mazmorra. Ahora tomaréis todas las cartas de jefe. Vais a separar la que pone cadáver de Og, que va a ser la que esté abajo del todo, de este mazo, y el resto de cartas de jefe le metéis un buen baraje y elegís 3 aleatoriamente y esas 3 las colocaréis encima de la carta de cadáver de Og. Y la colocáis en lo que sería nuestra zona, en la fila inferior y a la derecha del todo. Por último, revelaremos la entrada a la mazmorra, que va a ser, siempre que vayáis a empezar una nueva zona, va a ser la carta superior izquierda de nuestra zona actual, ¿vale? De las 9 cartas que veis aquí, revelaréis la de la esquina superior izquierda, la colocáis boca arriba y colocáis el peón encima de la carta. Podéis escoger el peón o podéis escoger una de estas fichas de troquel, por cierto, troquel gordísimo, que cada ficha de estas hace referencia a uno de los personajes. Está la pícara con el color morado, está el cruzado con el color azul, tenemos la sacerdotisa con el rojo y el mago con el amarillo. O sea que esto básicamente sirve para sustituir una cosa por otra. Yo particularmente, pues como prefiero el meeple, que además es un meeple, que si lo veis aquí es súper chulo, que tiene la forma de la pícara, pues usáis esto y en las fichas de troquel las podéis devolver a la caja.
Luego, es muy recomendable que uséis una de las hojas de referencia para, bueno, por si tenéis alguna, sobre todo las primeras partidas. Luego es verdad que cuando juguéis muchas partidas esto probablemente ya no os haga falta. Pero aquí os viene prácticamente un resumen de todo lo que os voy a explicar en el tutorial, de, bueno, de las diferentes cosas que podéis hacer, de la iconografía. Esto está súper bien, así que muy recomendable tenerlo también al alcance, ¿vale? Para poder verlo, tanto para saber pues, cómo preparar la partida, lo que os acabo de explicar, o la secuencia de ronda, diferentes cosas, ¿vale? Esto tenerlo a mano es muy interesante. Antes de empezar con la explicación de lo que sería una secuencia de ronda, os voy a explicar un poco el funcionamiento del tablero de personaje, del tablero de mazmorra y de los diferentes dados con los que vamos a jugar la partida. El tablero de mazmorra, como os he explicado antes, está dividido en 4 pisos y cada piso va a tener un número de zonas, ¿vale? Que es lo que vamos a ir bajando. En él lo que vamos a tener es el localizador, como os he dicho, y marcaremos también la vida de los monstruos con los que nos vamos a ir enfrentando. En cada ronda lo que harás es explorar una de las diferentes zonas y esas zonas estarán compuestas de 8 cartas. Además, cada vez que caigamos en una casilla donde está el simbolito de la calavera, se revelará el jefe, digamos, de esa zona para que nos enfrentemos a él cuando lleguemos a la carta de salida, que es las cartas con la parte trasera en color rojo. En el tablero de personaje es donde marcaremos las diferentes características y los recursos de tu personaje conforme va avanzando la partida. Lo primero que tenemos, como os he dicho antes, son los puntos de experiencia. En este marcador iremos avanzando y cada vez que lleguemos a un nivel diferente, que son los números que están en blanco, por ejemplo, en el caso del nivel 2, cuando lleguemos a la casilla 6, lo que nos valdrá es seguir desbloqueando dados de personaje. Como os he dicho, los dados blancos son dados de personaje que son con lo que vamos a hacer las principales cosas como combatir, hacer pruebas de habilidad, etc. Y empezamos con 1. En el momento en el que lleguemos a una casilla o crucemos una casilla que nos marque un nivel diferente, en este caso nivel 2, lo que haremos será coger otro dado para tener en nuestras tiradas, a partir de ese momento, tiraremos 2 dados de personaje para tener más posibilidades de conseguir el éxito. En el momento en el que lleguemos al nivel 18, o sea, al número 18, perdón, al nivel 3, conseguiremos nuestro tercer dado de personaje y nuestro personaje será más poderoso. Luego tenemos la armadura. La armadura, que en este caso empezamos en 0, pero en el momento en el que tengamos algún valor de armadura, lo que hará será reducirnos el impacto de los monstruos. Si un monstruo me va a pegar, por ejemplo, 6 de daño y yo tengo 2 de armadura, se reducirá en 2 esos 6 de daño y me pegará solamente 4. Por lo tanto, es muy interesante tener una armadura potente. El marcador que pone PV, que son puntos de vida, es lo que nos indica la vida de nuestro personaje y empezará, pues en este caso, con 10 de vida. Si en algún momento nuestro medidor de vida llega a 0, que sería la calavera esta, pues nos han matado y hemos perdido automáticamente la partida. Luego tenemos la comida, que en este caso empezamos con 3. Cada vez que pasemos de una zona a otra, es decir, nosotros empezamos en la zona 1, ¿vale? Del piso 1, en el momento en el que hayamos terminado la zona, hayamos salido y tengamos que pasar a la zona 2 del piso 1, tendremos que consumir siempre 1 de comida. Es decir, siempre que avancemos de una zona a otra hay que consumir 1 de comida. ¿Qué pasa? Que si no tenemos comida, por lo que sea, si nos hemos quedado sin comida y tenemos que pagar 1 de comida, lo que haremos en vez de eso es perder 3 de vida. De hecho, nos lo indica aquí, justo debajo del 0, nos pone menos 3 PV, que serían menos 3 puntos de vida. Así que es muy interesante tener siempre disponible comida para no perder tantos puntos de vida. Luego tenemos el medidor de oro. El oro nos vale principalmente para conseguir diferentes objetos y también para hacer ofrendas a altares. El oro se va a conseguir de diferentes maneras, matando monstruos, etcétera, etcétera, y lo vamos a poder consumir y gastar pues cuando nos encontremos con un mercader o cuando nos encontremos con alguien que nos ofrece algo que cuesta dinero. Luego tenemos las pociones. Podemos llevar un máximo de 2 pociones en total de las 6 diferentes que hay y las iremos gastando para diferentes cosas. Las habilidades y los efectos de las diferentes pociones los veremos más adelante. Y ahora, esto es importante, si en algún momento tenéis que pagar algún tipo de recurso de alguna cosa y no tenéis, por cada unidad de ese recurso que no podéis pagar, tenéis que perder 1 de vida. Por ejemplo, vamos a suponer que os obligan a pagar 2 de oro y no os queda nada de oro. Bueno, como son 2 unidades de oro lo que tenéis que pagar, si no podéis pagar oro tendréis que pagar 2 de vida. Ahora vamos a ver los dados. Cada persona puede usar un máximo de 3 dados de personaje, que son los blancos que os he dicho, un dado de mazmorra, que es el negro, uno de veneno y uno morado. Si vais a jugar en modo cooperativo, pues cada persona tiene que disponer de su propio set de dados. Los dados blancos son los dados de personaje, como os he dicho antes. Vais a empezar siempre con 1 y conforme vayáis subiendo de nivel, pues podréis disponer de hasta 3. ¿Para qué nos sirven? Pues principalmente, como os he comentado, para combatir con los monstruos, para determinar pruebas de habilidad y en diferentes momentos que os pedirá tiradas de dados, pues tendréis que lanzar con el dado blanco. Luego tenemos el dado de mazmorra. El dado de mazmorra principalmente vale para determinar los resultados de una prueba en una sala o también para ver cuando te combates con un monstruo, pues el daño que te hace, el tipo de daño que te hace, etcétera, etcétera. El dado de mazmorra, digamos que a veces te sale bien la cosa y otras muchas veces pues el resultado pues va a ir en tu contra, pero hay que lanzarlo prácticamente siempre.
Ahora tenemos el dado de veneno, que es el dado verde, que, bueno, como os podéis imaginar, pues no es un dado muy bueno. De hecho, os los explico más o menos a la vez, tanto el dado verde como el dado de maldición, que es el morado. Estos empezamos con ellos dos, digamos, en la reserva de dados, porque tirarlos implica que tenemos algún efecto negativo. De hecho, el efecto os lo explicaré después. Pero en general, simplemente deciros que evitéis a toda costa tener que tirar estos dos dados. Después de hacer la preparación de la partida, ya podemos empezar a jugar. El objetivo en Mini Rogue básicamente es ir avanzando por la mazmorra, ir bajando los diferentes pisos hasta que lleguemos a la última zona de todas, donde nos enfrentaremos al jefe final, que como os he dicho antes se llama Og, para arrebatarle la sangre de Og. A través de esto lo que nos vamos a encontrar con las diferentes zonas y diferentes mazmorras generadas aleatoriamente. Como os he explicado, cada vez que entremos en una nueva zona, todas las cartas se van a barajar, se van a colocar en la disposición que os he enseñado, y así cada partida va a ser diferente, porque no sabes lo que te vas a encontrar en esa mazmorra. Esto emula los típicos videojuegos roguelike que os he dicho antes, donde vas a ir avanzando y cada partida es una cosa diferente, mientras mejoramos pues nuestras estadísticas, las características, vamos a ir consiguiendo objetos y cosas diferentes para hacernos cada vez más poderosos y podernos enfrentar a este malo final, que ya os aviso que es muy chungo. Cada ronda de juego consiste en cuando tu personaje entra en una zona nueva, ¿vale? Acordaos que os he explicado que lo de las zonas es cada vez que bajamos el cubito de localizador a una zona nueva, que es cuando hemos resuelto ya la zona anterior. Una zona está compuesta por lo de las cartas esa la que os he dicho, y lo que haremos será ir avanzando con nuestro personaje hasta que lleguemos a la carta del extremo de abajo a la derecha, que son las cartas rojas con la parte trasera roja, como os he explicado. Importante, a la hora de movernos, solo nos vamos a mover hacia esta carta, es decir, que vamos a movernos hacia abajo y hacia la derecha. Nunca te vas a mover ni hacia la izquierda, ni hacia arriba, ni en diagonal, ¿vale? Es siempre avanzar hasta que acabas saliendo por la carta de salida, la carta de salida, que es la que está abajo del todo a la derecha. Las salas en las que vas entrando tendrás que resolverlas por completo antes de avanzar a la siguiente sala. Y cada ronda está compuesta de 3 fases. Vamos a ver la fase de preparación, que ahora ya está hecho porque la fase de preparación básicamente es básicamente lo mismo que la preparación de la partida. Está compuesta de 3 pasos. Lo primero, como os he explicado en la preparación de la partida, es coger todas las cartas de sala, es decir, todas las que tienen fondo verde, barajarlas bien y desplegarlas para formar este cuadrante, es decir, las 8 cartas verdes. Lo segundo sería, pues, revelar la carta que está en la parte superior izquierda, colocar nuestro peón o nuestra ficha de troquel encima y estar preparados para entrar en la sala. Siempre se entra por la carta que está arriba a la izquierda. Y por último, tenemos que mirar en el tablero de mazmorra si estamos en una zona con el icono de la calavera. Como os he explicado antes, ahora mismo en la zona 1, por ejemplo, se jugaría tal que así porque no hay icono de calavera. Pero en el momento en el que hayamos resuelto la primera zona y avancemos a la zona 2, después de haber desplegado las cartas y colocar nuestro monigote en la primera carta, que será la revelada y tal, tendremos que revelar la primera carta del mazo de jefes. Es decir, que vamos a suponer que esto es la zona 2, ¿vale? Como está aquí, pues tendría que revelar esta carta para saber con qué jefe me voy a enfrentar en esa zona. Ahora vamos a ver la fase de exploración, que es, digamos, el meollo del juego, que es básicamente ir avanzando en las diferentes salas y hacer lo que corresponde. Lo primero de todo será resolver la primera carta, que es la carta de entrada. Más adelante veremos las diferentes salas que hay y os explicaré cómo funcionan. Tras resolver la primera carta, lo que haremos será revelar las 2 cartas adyacentes ortogonalmente, es decir, la que está a la derecha, ¿vale? Y la que está abajo. Y una vez reveladas tendremos que decidir a cuál de ellas nos movemos. Por ejemplo, pues me quiero mover al refugio, pues me muevo aquí. Acordaros que a la hora de avanzar siempre vamos hacia la derecha y hacia abajo. Si en algún momento yo estuviera, por ejemplo, aquí, ¿vale? Imaginemos que después he elegido el monstruo, después del monstruo se revelaría esta y la de abajo, y si yo decido ir abajo, llegará un momento donde ya no puedo avanzar más para abajo porque no hay más filas. Entonces, después de haber resuelto el altar, obligatoriamente me tendré que mover a la carta de la derecha, y después de haber resuelto esta trampa me tendré que mover a la carta de salida. Acordaos, a la hora de moverse siempre hacia la derecha o hacia abajo, siempre que sea posible, porque en este caso solo podría a la derecha, y después nunca nos podemos mover ni hacia arriba ni hacia la izquierda, ni tampoco en diagonal. Diagonal hacia abajo tampoco, es decir, yo no puedo pasar de la carta de ermitaño a la carta de monstruo. Esto hay que tenerlo muy claro para cómo moverse por dentro de la mazmorra. Entonces, básicamente iremos avanzando hasta que lleguemos a esta carta. Si esta carta no está revelada porque estamos, por ejemplo, en la zona 1, aquí, en este momento, pues ya tendremos que pagar el 1 de comida que os he explicado para poder avanzar a la siguiente zona. Si por el contrario estuviera revelado el jefe de esa zona, lo que tenemos que hacer es pelearnos con ese jefe y resolver esta carta de sala, como si fuera una carta de sala normal.
Después de esto pasaremos a la fase de avance. Si ya es la última zona de la partida, es decir, estamos en la zona 10 y nos hemos enfrentado a Og, que es el jefe final, y lo hemos matado, pues se acabará la partida y todos felices habéis ganado una partida al Mini Row. La última fase de cada ronda es la fase de avance. Tanto si estamos en una carta que no está revelada de jefe, como si acabamos de matar al jefe de esa zona, ahora es cuando tenemos que, primero, además se hace de izquierda a derecha, primero pagamos uno de comida, lo que os he explicado antes, siempre necesitamos pagar comida cada vez que avanzamos a la siguiente zona. Y acordaos que si no tenemos comida para pagar, lo que tenemos que hacer es perder 3 de vida. Pues ahora, por ejemplo, eso, estoy terminando la zona 1, pues pago uno de comida, me quedo con 2 y ya me pasaría otra vez aquí y volvería al paso de preparación de la siguiente ronda y avanzaríamos a la zona 2. Lo siguiente que haremos será, en el caso de que hayamos usado alguna habilidad de nuestro personaje y la carta de nuestra persona, esto lo explico después de todos modos, pero si la carta de personaje estuviera boca abajo porque hemos usado alguna habilidad, pues cuando veamos este icono del escudo con la calavera, que es lo mismo que está aquí, voltearemos nuestra carta de personaje para que estén disponibles de nuevo las habilidades. Y por último, pues avanzar. Moveremos el cubito a la siguiente zona y después volveremos a la fase de preparación de la siguiente ronda. Para preparar la siguiente ronda, lo que tenemos que hacer es recoger todas las cartas de sala, tanto las que están boca arriba como si estuvieran boca abajo, porque siempre os va a quedar alguna boca abajo por revelar, pues cogéis todo, las juntáis con el mazo de las cartas de sala que no hemos usado y lo barajaremos todo y volveremos a preparar la siguiente zona. Aquí es donde está la gracia del juego. Como veis, en cada zona vamos a barajar todo y vamos a enfrentarnos a una mazmorra completamente diferente a la anterior. Y ahí es donde está la chicha, en lo del enfrentamiento a zonas que son totalmente aleatorias. Vamos a hablar ahora de las pruebas de habilidad. Muchas de las salas tienen pruebas de habilidad que tenemos que resolver para ver si conseguimos un éxito o, en caso contrario, un fallo. Por ejemplo, las cartas de trampa. Las pruebas de habilidad están marcadas con este iconito que veis aquí, que es un fondo blanco y como una especie de solecito o una cosa así, ¿vale? Esto en concreto es una trampa. Para resolver la prueba de habilidad tenemos que lanzar todos los dados que tenemos, digamos, en ese momento en turno, ¿vale? Una cosa es la reserva de dados, que es los que vamos a poder usar, y otra cosa es nuestra reserva de dados que estamos usando en ese momento. Como os he dicho, empezamos con uno blanco y uno negro, pero podría darse el caso de que si estamos malditos tenemos que utilizar el dado morado de maldición y si estuviéramos envenenados que tuviéramos que tirar el dado verde. Vale, vamos a suponer que no estoy ni envenenado ni maldito, entonces estos los sacamos y que de momento solo tengo un dado de personaje. Vale, pues lo que hacemos es lanzar los dados y tenemos que ver si en alguno de los dados de personaje, cuando tenemos solo uno es más difícil, pero cuando tenemos más es más factible, hemos conseguido un éxito o no. Los éxitos son el 5, que ya veis que esté como una especie de solecito también, como una estrella rara alrededor, y el 6, ¿vale? Son los dados de éxito. El resultado. Entonces, en este caso, por ejemplo, que he conseguido un éxito, lo que tengo que mirar es la columna donde pone éxito y el dado de mazmorra me va a indicar en qué fila tengo que mirar esa recompensa. Como he salido un 2, no sé si lo vais a ver bien aquí o si Dani va a hacer magia va a aparecer en grande esta carta, pero por si acaso me dice que sacando un 1 o un 2, que son unas púas venenosas, en la columna de éxito ganaría un punto de experiencia, pues me subiría inmediatamente un punto de experiencia. ¿Qué pasaría si en vez de un 6 hubiera sacado de un 4 para abajo? O una X, que sería lo mismo que sacar un 1. Vamos a suponer que he sacado un 4. Vale, en este caso, la prueba de habilidad ha sido, en vez de un éxito, un fallo, un fracaso. Pues tengo que mirar la misma fila, que son las pruebas venenosas, pero en este caso es una cosa negativa, que sería perder un punto de vida, que me lo marcaría inmediatamente, y añadir el dado de veneno, claro, son pruebas venenosas, tiene sentido, a mi reserva de dados que vaya a lanzar siempre. ¿Esto qué significa? Que a partir de ahora, hasta que me cure el veneno, voy a tener que siempre lanzar el dado de veneno y luego os explico cómo funciona este dado, pero ya os digo que no van a ser cosas buenas. Si por ejemplo estuviera en nivel 3, vamos a suponer que estoy en el número 19 y tuviera estos 3 dados, pues con 3 dados de personaje y uno de mazmorra hay muchas más posibilidades de que me salga un éxito. En este caso, como soy un cenutro tirando dados, pues me ha salido un 2, un 4 y un 2, tampoco lo he conseguido, pero a lo mejor si vuelvo a lanzar y hay suerte, tampoco. Ahora sí, ¿veis? He sacado un 6. Cuantos más dados de personaje tengáis, más posibilidades de lograr el éxito en las pruebas de habilidad. Vamos a ver ahora el funcionamiento de los combates, que como os imaginaréis va a haber bastantes en este juego. Los combates básicamente son cuando os enfrentáis contra un monstruo, es decir, cuando llegáis a una carta de sala donde pone la palabra monstruo, o cuando os enfrentáis con un jefe, ya sea un jefe de zona o el jefe final que sería Og.
Los combates, digamos que va a haber dos bandos. Está el bando del personaje, que seríamos nosotros, o personajes si estamos jugando en modo cooperativo, y el bando de los malos en este caso, que sería pues el bando del monstruo o el del jefe. Básicamente lo que tenemos que hacer es atacar. Primero, además siempre empezamos atacando nosotros, o sea, los héroes en este caso, los personajes, y si no hemos matado al monstruo, pues el monstruo contraatacará y nos atacará haciéndonos pupa normalmente. Hay que tener en cuenta que todos los combates son a muerte. ¿Qué significa esto? Que es hasta que un bando muere. O mueres tú como personaje y te quedas sin vida, o muere el monstruo y sigues avanzando en la mazmorra. Vamos a empezar explicando la fase de ataque de personaje, que como he dicho antes, es con lo que se empieza cada combate. Lo que tenéis que hacer es lanzar vuestra reserva de dados, es decir, los dados que tengáis disponibles ahora mismo en turno. En este caso, pues estoy solamente con estos dos, y si tuvierais algún dado de maldición, si tuvierais el dado de maldición o el dado de veneno, o los dos, pues tendríais que lanzarlos también y explicar los efectos, que os comentaré más adelante. Entonces, voy a lanzar los dados, ¿vale? Y lo primero que tengo que hacer es apartar si hubiera sacado en el dado algún fallo. El fallo es la X, que a todos los efectos, antes os he dicho que sería como un 1, no, realmente es como un 0, ¿vale? Una X no aplica nada de daño. Ahora, si hubierais sacado, por el contrario, que sería lo máximo, un 6 es un golpe crítico. ¿Qué significa esto? Que mientras saque críticos puedo seguir lanzándolos. Y cuando lo sigo lanzando, lo que hago es añadir el valor de mi nueva tirada de dados a el 6 que tenía. Es decir, el 6 ya lo tengo, yo ya tengo un 6. Bueno, pues si lo vuelvo a lanzar y saco otro 6, mira qué suerte, esto creo que no me ha pasado en la vida, pues tendré un resultado de 12 y al ser un crítico podría, si quisiera, volver a lanzarlo. Pues vamos a arriesgarnos y ahora, por ejemplo, tiro un 2, ¿vale? Pues sería 6 del primer dado crítico, 6 del siguiente dado crítico sería 12, más este 2, con este dado habría conseguido 14, ¿vale? 14 de daño que le infligiría al monstruo. Pero, por el contrario, si después del 6, de uno de los dos 6, hubiera lanzado un fallo que es la X, no solamente no le añado nada al 6, sino que aún por encima pierdo esos 6 de daño que he conseguido con el crítico. Pongo el ejemplo. Lanzo, saco un 6 y digo, ah, vale, me envalentono y digo, voy a volver a tirar para hacerle más daño. ¿Vale? Lanzo otra vez, me sale una X, tengo que apartar este dado y este dado, en vez de hacerme 6, pues directamente no me hace nada. O sea, que lo de los golpes críticos tiene ese riesgo de que si nos sale un fallo, en este caso, la X, pues hemos perdido todo el daño acumulado. Ahora si queremos, podemos... Bueno, todo esto que os estoy comentando son como los pasos a seguir, ¿vale? Todo esto es por orden. Entonces, hay cierto, digamos, timing para qué cosa queréis hacer en función de lo que vais sacando en los dados. Ahora es el momento en el que decidir si queréis realizar o no proezas. ¿Qué son las proezas? Las proezas nos permiten volver a lanzar los dados de personaje, pero ojo, solo en combate. ¿Vale? No vale para las pruebas de habilidad, por ejemplo, no podéis usar proezas. Y las proezas lo que tenéis que pagar es con puntos de experiencia, además os lo viene aquí. Podéis gastar un punto de experiencia, en el caso de que tengáis, si no tenéis no lo podéis hacer, para volver a lanzar un dado. O podéis pagar, que aquí también os viene en el tablerito, al lado donde pone PV, os pone que podéis pagar 2 puntos de vida para realizar una proeza, ¿vale? Es decir, se puede pagar de dos maneras diferentes. ¿En qué consiste esto? En volver a lanzar un dado. Si no os convence el resultado, porque habéis sacado un número muy bajito, por ejemplo, imaginemos que yo he sacado esto en mi primera tirada de un combate, esto le haría solamente 2 de daño, que es relativamente poco, yo puedo pagar, por ejemplo, 1 de experiencia y volver a lanzarlo. Y ahora vuelvo a sacar un 2, o sea, he gastado una experiencia para volver a sacar lo mismo, pero bueno, es intentar sacar un resultado más beneficioso. También me vale con los fallos, es decir, si he sacado un fallo, puedo realizar una proeza para volver a lanzar y hacer algo que no sea directamente, no impactar nada de daño. Importante es que solo podéis realizar una proeza por dado, es decir, que si yo, por ejemplo, estoy con 2 dados de personaje, lanzo y me sale, pues vamos a suponer que me ha salido un fallo, y me ha salido un 2, que es muy poquito, puedo realizar una proeza con este dado, ¿vale? Una vez solo, es decir, lo vuelvo a lanzar otra vez, y si quiero volver a gastar una proeza, tendría que ser con este dado. Con este, que ya he usado una proeza, no puedo gastar más proezas, pues gasto otra, porque aquí me ha salido un 2, lanzo y lo que sea. Vale, pues ahora lo que tenéis que decidir es si repetís alguno de los pasos anteriores hasta que estéis conforme con vuestro resultado, pues lo que os he explicado, pues usar proezas, lo que sea. Una vez os quedáis con el resultado de vuestros dados, pues tenéis que sumar los valores para saber cuánto daño le vais a infligir al monstruo. Infligir no, infligir. Y ahora por último, si lo deseáis, podéis gastar alguna de las pociones que tenéis en vuestro inventario. Ahora mismo yo no tengo ninguna, pero hay unas pociones que son de ataque, que además son los de la fila de arriba, el fuego, hielo y veneno, ¿vale? Pues si quisiera usar cualquiera de estas pociones, aplico su efecto, que os lo explicaré posteriormente, y al gastarla me volverá a la casilla morada para indicar que ya no tengo esa poción. Ahora por último, es el momento de aplicarle el daño que le hemos hecho al monstruo. En este caso voy a hacerle 5 de daño a la mosca mutante esta.
no tiene 7, pero vamos a suponer que tiene 7 de vida. Pues le restaría los 5 y se quedaría con 2 de vida. Al no haber muerto, al no llegar al 0, a la casilla de la calavera, pues ahora pasaría a la fase donde el monstruo me ataca a mí. Si por el contrario, pues lo hubiera hecho suficiente para matarla, a esta mosca, y se quedara aquí, pues acabaría el combate y ya se resolvería los beneficios de la carta. Si en este caso el monstruo ha sobrevivido al ataque porque no le he quitado toda la vida, entonces es el paso donde el monstruo ataca. Lo que vamos a ver es el resultado del dado de mazmorra y en función del resultado pues aplicaremos unas cosas u otras. Si hubiera sacado un 1, significa que va a fallar su ataque y no nos inflige nada de daño y no sucede nada. Entonces sacar un 1 en el dado de mazmorra estaría muy bien y ahora volveríamos a nuestra fase de ataque para volver a pegarle al monstruo. Si saca entre un 2 y un 5, lo que significa es que nos ataca. Para saber cuándo nos ataca tenemos que mirar el piso donde estamos y el monstruo con el que nos estamos pegando, porque aunque aquí hay un dibujo, realmente en función del piso en el que estemos se va a llamar de una manera diferente. Pues en el piso 1 es una mosca mutante, en el piso 2 es un gusano de tierra, en el 3 es un lobo guargo y en el 4 es un espíritu ancestral. Pues vamos a mirar el daño que hace. En el caso de la mosca mutante, que estaría en el piso 1, nos pegaría 2, es decir, que perderíamos 2 de vida, y además tiene un efecto que es en función de la armadura, ¿vale? Los efectos os lo explicaré después, pero vamos a ver el tema del daño. Si no tengo armadura, pierdo tal cual el número que pone ahí, es decir, menos 2, pues me reduzco 2 aquí. Si por el contrario, como os he explicado previamente, tuviera, por ejemplo, 1 de armadura, pues ese 1 se le restaría a su daño, es decir, que en vez de 2 me pega 1, pues reduzco en 1. Importante, la armadura no se pierde, ¿vale? A menos que haya algún efecto que nos haga perderlo, pero el hecho de tener 1 de armadura y aplicarlo a su daño no significa que luego pasemos a tener 0. No, en principio el 1 de armadura lo vamos a tener siempre, a menos que suceda un efecto adverso que nos quite la armadura. Si por el contrario no ha sacado ni un 1, ni un 2, ni un 5, ni del 2 al 5, pero ha sacado un 6, esto es un crítico para el monstruo. ¿Qué significa? Que nos aplica el daño, como siempre, pero que ignora nuestra armadura. Es como un daño, digamos, perforante. Vale, pues aunque tuviéramos mucho de armadura, si nos pega lo que nos pega, nos lo vamos a comer todo, ignorando la armadura que pudiéramos tener. Si el monstruo tiene algún tipo de efecto y nos ha hecho daño, o sea, si nos hemos llegado a restar mínimo un punto de vida, se aplicará el efecto adverso que nos está, digamos, pegando el monstruo. Y por último, pues es repetir esta secuencia. Una vez hemos aplicado todo esto, pasamos otra vez al ataque del personaje, volvemos a lanzar nuestros dados para hacerle daño, etcétera, etcétera, y hasta que un bando muera, lo que os he explicado. En el momento en el que yo mate al monstruo, pues se acaba el combate. En el momento en el que yo muera, se acaba el combate y la partida. Ya hemos visto más o menos cómo funcionan las proezas. Simplemente decir que hay cartas de objetos, como por ejemplo el arsenal, que nos van a dar proezas gratuitas. En este caso, cuando resolvemos esta carta, en función de lo que hayamos sacado, primero, si hemos tenido un éxito digamos, es una prueba de habilidad. Si hemos tenido éxito en la prueba de habilidad sacando un 5 o un 6, y en función del dado de mazmorra, del valor del dado de mazmorra, nos podemos llevar o de 1 a 3 proezas gratuitas. Lo que haremos con esta carta es colocarle uno de los cubitos grises que tenemos en la reserva de cubitos en el número correspondiente. Pues si he sacado un 6, que sería un hacha de batalla, tendría hasta 3 proezas, ¿vale? Esto es simplemente que en el momento de gastar una proeza, en vez de gastar o un punto de experiencia o 2 puntos de vida, pues le resto al cubito gris, lo colocaría, pasaría del 3 al 2 y hago esa proeza. A todos los efectos se hace igual, simplemente es que son, como os he dicho, proezas gratuitas. En el momento en el que hayamos gastado la última proeza gratuita, pues esta carta se devolverá al mazo de cartas de sala. Y ahora, importante con el tema de las proezas, una vez hayáis realizado una proeza para volver a lanzar un dado, el resultado de ese dado es definitivo. Como os he explicado antes, no se puede volver a lanzar. Si habéis tenido mala suerte y vuestro resultado con la proeza es peor que el anterior, pues mala suerte, os tenéis que conformar con ese resultado. También es importante decir que no es obligatorio gastar proezas. Quiero decir que a lo mejor no os interesa gastar puntos de experiencia o estáis justitos de vida y nos interesa bajar más vida para poder realizar una proeza. Nunca es obligatorio realizar proezas. Y las proezas se realizan de una en una si tenemos más de un dado. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo he tenido dos resultados, por ejemplo, muy malos en mis dos dados y me interesa realizar proezas en los dos, a lo mejor después de realizar la primera proeza, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, yo he sacado un 3 y un 2, que es un resultado bastante malo. Y digo, vale, realizo una proeza con este 2, lo vuelvo a lanzar y me sale un 6, que es un crítico, y digo, ostras, ahora ya el resultado es mejor. Vuelvo a lanzar y me sale otro resultado bueno, que sería, por ejemplo, un 5. Pues 6 más 5 son 11, más 3 son 14. A lo mejor con eso ya me da para matar al monstruo. Por lo tanto, aunque en una primera instancia tenía pensado realizar una proeza con este 3, por haber tenido suerte en las tiradas del primer dado, ya no necesito realizar una proeza en el otro. Es para que sepáis simplemente que las proezas se realizan individualmente y no de forma... o sea, no al mismo tiempo. Podéis esperar a ver el resultado de una primera proeza. Y volver a comentar, para que lo recordéis que es muy importante, las proezas solo se usan en combate. No podemos volver a relanzar los dados de personaje para pruebas de habilidad. Mala suerte.
Vamos a ver ahora los efectos negativos que nos pueden afectar a lo largo de la partida. Los efectos negativos nos los podemos llevar pues al haber pisado una trampa, ¿vale? Al no haber tenido una prueba de habilidad exitosa en una trampa, o a la hora de enfrentarnos a un monstruo. Acordaros de que a la hora de llevarnos los efectos negativos de los monstruos, tienen que habernos hecho mínimo 1 de daño, ¿vale? Si no nos hacen daño porque han sacado un 1 o por lo que sea, o porque hemos parado el ataque con nuestra armadura, entonces no nos puede afectar o sea, no se va a aplicar su efecto negativo. Vamos a seguir un poquito la hoja resumen, que están todos muy bien explicados de los diferentes efectos. El primero que nos explica es el efecto de maldición. Es decir, que cuando nos han maldito, lo que tenemos que hacer es añadir el dado morado a nuestra reserva de dados, que son los que vamos a lanzar a partir de ese momento, ¿vale? Como os he explicado antes, y a partir de ese momento, cuando en cualquier tirada nos salga el símbolo de maldición, lo que va a hacer es restarnos el valor 1, o sea, 1 de valor, a todos nuestros dados de personaje. ¿Esto qué significa? Que si, por ejemplo, estamos resolviendo una prueba de habilidad, nos ha salido, yo qué sé, esto mismo, voy a poner un 4, por ejemplo, con este 5, si no tuviéramos el dado de maldición, habríamos conseguido un éxito para resolver la prueba de habilidad. Pero esto, en vez de un 5, por culpa del dado de maldición, se le resta 1 de valor, se quedaría en un 4 y esto sería un 3. Es decir, que esto no sería una prueba exitosa. Y lo mismo en los combates. Si yo saco en el combate contra un enemigo un 5 y un 4, en vez de tener 9, pues le tengo que restar 1 a cada uno. Sería 4 y 3, es decir, 7 de ataque en vez de 9. Así que el dado de maldición, ojito con él, estoy mirando, tiene la mitad de posibilidades. Son 3 caras que indican el icono de maldición y 3 que no indica nada. Así que intentad quitároslo lo antes posible. ¿Cómo se quitan los dados de maldición? Pues con una poción curativa o con una bendición, que son los iconos que podéis ver por aquí. Tenéis la poción sagrada, que os puede curar de esto, y tenéis la bendición, que la bendición está en algunas de las cartas, que os puede curar de la maldición. Una vez os habéis curado, lo que hacéis es coger el dado morado, el dado de maldición, y lo devolvéis a la reserva. Ahora tenemos el veneno, que a todos los efectos funciona de la misma manera que el de maldición, es decir, cuando os han envenenado, lo añadís a vuestra reserva de dados y a partir de ese momento lo tenéis que lanzar, etcétera, etcétera. Y se quita también con bendición y con la poción curativa. Pero, ¿qué pasa con el dado de veneno? El dado de veneno, cada vez que tenemos que realizar un lanzamiento y lanzamos este dado, si nos sale el icono de veneno, lo que hacemos es perder 1 de vida inmediatamente. Por lo tanto, es interesante no tenerlo en nuestra reserva que estamos lanzando, porque podemos ir perdiendo vida pues muy poquito a poquito y nos va a drenar de manera importante a lo largo de la partida. Ahora tenemos la ceguera. La ceguera, primero, se enmarca de una manera diferente en función de si estamos jugando con el peón o estamos jugando con la ficha. Bueno, esto lo tenía así tumbado, digamos, para que lo vierais en cámara, pero normalmente, si estamos usando el peón, tiene que estar siempre derecho. Cuando nos han cegado, ¿vale? Cuando nos han puesto esta ceguera, lo que tenemos que hacer es, si estamos usando el peón, tenemos que tumbarlo para indicar que estamos ciegos. Si por el contrario, en vez de esto, estamos usando la ficha de troquel, este sería el lado bueno, estamos viendo todo, y el lado de la ceguera es el que tiene el icono propio de la ceguera, que es un ojo tachado. ¿Qué pasa con esto? Lo que pasa con esto es que cuando hayamos resuelto la carta de sala actual en la que estamos, en vez de revelar las dos adyacentes, como os he explicado antes, a la hora de avanzar, tenemos que movernos a una carta sin verla, ¿vale? Lo de la ceguera es que, pues vamos, eso, básicamente vamos a ciegas y no sabemos a qué carta de sala nos vamos a enfrentar. Y de nuevo, la ceguera se cura, al igual que el veneno y la maldición, se cura o con una poción curativa o con una bendición. Luego tenemos el icono de ignorar armadura, que es una especie de escudo, pero roto por el medio. ¿Esto qué significa? Que si el monstruo tiene esto, lo que está ignorando es vuestra armadura cuando os pega, ¿vale? Es decir, es como si sacara siempre 6. Acordaos que los 6 era como un daño perforante que ignora vuestra armadura. Bueno, pues si tiene este icono, da igual que haya sacado un 2, un 3, un 4 o un 5, que lo que os vaya a pegar y el daño que os vaya a pegar va a ignorar vuestra armadura. Ahora tenemos el efecto debilidad. Tengo una debilidad, que es una especie de remolino así azul. ¿Esto qué hace? Esto lo que hace es que perdamos inmediatamente un punto de experiencia, ¿vale? De nuestro track de puntos de experiencia. ¿Esto qué puede significar? Ojo, que si nosotros estamos en el número 6, justo donde hemos pasado al nivel 2 y tenemos 2 dados, si nos hace bajar de nivel y pasamos al punto 5, a la casilla 5, vamos a perder inmediatamente uno de estos dados de habilidad. Y esto ya os lo explico desde ya. Cada vez que retrocedáis en puntos de experiencia, ya sea porque necesitáis realizar una proeza o por este efecto de debilidad o lo que sea, siempre que paséis a la siguiente casilla, digamos a la izquierda, donde estáis bajando de nivel, perdéis inmediatamente el dado de personaje. O sea que evitad esto porque es muy fastidioso. Ahora tenemos la regeneración. La regeneración lo que hace es que el monstruo recupera tanto de vida como indique el número que está dentro del corazoncito. Si por ejemplo hay un 5, pues después del ataque o de lo que sea, si ha sobrevivido, pues lo que va a hacer es recuperar esos 5 de vida y será un monstruo más difícil de vencer.
Por último tenemos la caída. Si nos caemos, y esto es bastante perjudicial, lo que hacemos es pasar directamente a el piso inferior del que estamos y a la zona inmediatamente inferior. Os voy a poner el ejemplo con el piso 1, si caigo y estoy en la zona 1. Si en este momento caigo por el efecto de una trampa o de lo que sea, pues pasaría a la zona 3 inmediatamente. Y esto, ojo, porque es bastante perjudicial. Si esto me ha sucedido, por ejemplo, en esta sala de aquí, lo que tengo que hacer es apartar esta sala, a ver si sale en el plano, bueno, la coloco por aquí, recojo todas las cartas de sala, como si estuviera preparando para una zona nueva, pues cojo todas, las junto con el mazo, vuelvo a barajarlo, y esta carta junto con este peón pasaría a ser la carta de entrada, y todas las demás pues se sacarán aleatoriamente, como siempre, del mazo de cartas. Ahora tendremos que retirar la carta del jefe del piso anterior, porque claro, en la primera carta, por ejemplo, que era la del piso 1, pues esta ya no me voy a enfrentar a él, pues directamente la devuelvo a la caja y me enfrentaré al próximo jefe, que será el del piso 2. Ahora, la sala de entrada, bueno, esto estaba así, ¿vale? Esta sala de entrada, que es en la que me ha sucedido lo de la caída, se considera sala resuelta y ya tendría que seguir avanzando como siempre. Por último, decir que si estuviéramos en el último piso, en este caso en el piso 4, o si estuviéramos jugando con el tablero de... que os lo voy a enseñar, así aprovecho y os lo enseño, el tablero de mazmorra, pero por el lado de la torre, ¿vale?, no se aplica la caída. Es decir, que si yo estoy, por ejemplo, en el piso 3, en la zona 7, no se aplicaría la caída y pasaría al piso 2, 6, porque la torre funciona al revés. Empiezo aquí, que es la 1, y voy avanzando. Lo que sí que se aplicaría de todos los modos es el daño que me haya hecho esa caída. Si, por ejemplo, me he comido 2 de daño, pues eso se aplica igualmente. Pero nunca se aplicaría la caída. Vamos a ver ahora las diferentes pociones que podemos disponer a lo largo de la partida en nuestro inventario, que son 6 diferentes y hay 3 ofensivas y 3 defensivas. Las de la fila superior son las pociones ofensivas, que serían la poción de fuego, la poción de hielo y la poción de veneno. Y las defensivas serían las de abajo, que son la de curación, la de sagrada, la poción sagrada y la poción de percepción. Empezamos con la poción de fuego, que esto lo podemos también ver resumido en esta hoja resumen, que está muy bien. La poción de fuego lo que nos permite es hacer 7 de daño al monstruo. O sea que si vemos que los dados no nos han ayudado mucho, los dados de personaje, para bajar mucho la vida, podemos gastar directamente la poción para hacerle 7 de daño, que está bastante bien. Luego tenemos la poción de hielo. La poción de hielo lo que hace es congelar, digamos, al monstruo para que no ataque en ese turno. Pues a lo mejor vemos que nos va a hacer mucho daño o ha conseguido un 6 y nos va a hacer daño perforante, decimos, para, te congelo y no me atacas ese turno. Luego tenemos la poción de veneno, que en este caso lo que va a hacer es 4 de daño por turno. Que decís, ostras, pues esto está muy bien y podría ser mejor que el de 7. Ya, pero a lo mejor el de 7 lo que hace es matarlo justo en ese turno y que ya no ataque. Esto es 4, digamos, en cada turno. Está guay si se acumulan varios, pero bueno, tenéis que compensarlo un poco para ver qué os interesa más, si la de fuego o la de veneno. Y ahora miramos las defensivas. La primera es la de curación. Y ojo que aquí se nos ha colado una erratía en el manual. En el manual pone que ganas 4 puntos de vida inmediatamente cuando la usas. Y no es así. Realmente lo que está bien es la hoja resumen, que lo que ganaría son 6 puntos de vida. Luego tenemos la poción sagrada, que como os he comentado previamente, nos sirve para curarnos de la ceguera, de estar malditos y del veneno. Si estuviéramos, imaginaos, de las 3 cosas, pues con una poción te curas de todo. Quiero decir, no es solamente una de esas 3 cosas, es de todas las que tengas acumuladas. Y por último tenemos la poción de percepción, que te vale para curarte también de la ceguera, al igual que la poción sagrada, y para obtener un éxito en una prueba de habilidad. Si vemos que no hemos tenido suerte, pues usamos esa poción para resolver de manera exitosa una prueba de habilidad. Importante, las pociones ofensivas solo sirven para usar durante el combate en el paso que os he dicho durante vuestro turno de poder usar una poción para poder atacar al monstruo. Sin embargo, las pociones defensivas las podéis utilizar en cualquier momento. Indicar que todas son de un único uso y en el momento en el que las habéis usado tenéis que devolver el cubito a la zona morada para indicar que ya no tenéis esa poción. Y podéis tener un máximo de 2 pociones porque tenéis 2 cubitos, pero lo que no podéis tener nunca es 2, digamos, pociones idénticas, ¿vale? Lo que no podéis hacer es, si ya tenéis una poción de fuego, si consiguierais otra poción de fuego, pues colocar los 2 cubitos encima, ¿vale? Solo podéis tener uno. Lo que sí que podéis hacer, vamos a suponer que yo tengo ya 2 pociones en mi inventario, tengo una de fuego y una de hielo, y de repente, de veneno, y de repente voy a ganar una poción sagrada que me interesa mucho porque estoy maldito y estoy envenenado. Lo que puedo hacer es perder una de esas 2 pociones y cambiar el cubito de sitio para pasar a tener una poción sagrada. Vamos a ver ahora las cartas de objeto, que voy a poner de ejemplo el cuervo,
que bueno, realmente es un animal, no es un objeto, pero en este caso sirve como carta de objeto. Son diferentes cartas que podemos obtener gastando oro o resolviendo pruebas de habilidad, etc. Importante, solo puedes llevar un objeto contigo. En el momento en el que lo tienes, ¿vale? Pues te lo colocas al lado de la carta de personaje y lo tendrás ahí mientras no lo uses, o a lo mejor es de un solo uso, o lo que sea. Bueno, ya te dirán en el momento en el que dejas de tener el objeto. Sin embargo, si tienes este objeto y en algún momento pudieras conseguir otro objeto que te interesa más, lo que harás será coger el objeto nuevo y este directamente lo devolverás al mazo de cartas de sala. Como os he dicho, hay objetos que son de un solo uso y otros que tienen varios usos, como por ejemplo el arsenal que os he enseñado antes. El arsenal, acordaos que se marcaba la cantidad de usos con el cubito gris. Le ponéis los usos que os hayan tocado y en el momento en el que lo hayáis usado por completo, pues se devuelve al mazo de cartas de sala. Respecto a los puntos de experiencia, aunque ya os he explicado bastante, os lo voy a resumir un poco. Acordaos que se pueden conseguir principalmente con pruebas de habilidad, matando enemigos, etcétera, etcétera, y vamos a ir subiendo los puntos de experiencia para obtener más dados de personaje en el momento en el que avancemos de nivel. También os he explicado que si bajáis en este medidor de puntos de experiencia y en algún momento cruzáis alguno de los niveles hacia abajo, pues perderéis el dado de personaje correspondiente. Y por último, si en algún momento llegáis a los puntos de experiencia del número 23, a la última casilla de este medidor, a partir de ese momento no podréis conseguir más puntos de experiencia, pero en vez de eso, por cada punto de experiencia que fueses a ganar, ganarás un punto de vida. Vamos a ver ahora las clases de personaje y las habilidades únicas que tiene cada personaje. Las habilidades principalmente nos sirven pues para acciones de combate, de exploración, etcétera, etcétera. Hay cuatro variantes que os explicaré ahora y principalmente siempre que tengáis que usar una habilidad lo que tenéis que hacer es voltear la carta de personaje. Me voy a deshacer de este cuervo. Adiós, cuervo. Lo que hacéis cuando usáis una habilidad es voltear vuestra carta de personaje para indicar que esas habilidades ya no se pueden usar más hasta que volteéis de nuevo, pues avanzando de zona o diferentes maneras que tenemos de recuperar nuestra carta de personaje. Todas las habilidades no se podrán usar mientras esté boca abajo, a excepción de las pasivas. Hay un tipo de las 4 que son habilidades pasivas que aunque la carta esté boca abajo, se sigue aplicando porque lo que hace es cambiar un poquito las reglas del juego. Uno de los tipos de habilidades que hay son las de exploración. Las habilidades de exploración se pueden hacer una vez se han revelado las nuevas cartas de sala, pero antes de movernos a una carta nueva. Por ejemplo, en este caso, el personaje Pícara tiene una habilidad de exploración que se llama evasión, que lo que te dice es que te saltes la siguiente carta de sala. Pues, por ejemplo, si me tengo que mover de aquí a una trampa o a otra trampa, digo, jolín, pues en vez de comerme una trampa, pues lo que hago es saltar a la siguiente. Y pues evidentemente tendré que... es un poco a ciegas porque no sé qué va a haber, pero por lo menos sé que evito una trampa. Luego tenemos las habilidades de combate que solo se pueden usar durante tu turno en el combate. Por ejemplo, en el caso de la pícara, que tiene también una habilidad de combate, dice duplica el daño de un único dado de tu ataque. Bueno, pues si yo he sacado un 5, por ejemplo, pues en vez de aplicar 5 si uso esta habilidad, lo que hago es aplicar 10 de daño. Luego tenemos las habilidades de preparación, que lo que nos hace es que se resuelve antes de preparar y de generar una nueva ronda, una nueva zona. Y por último, como os he explicado antes, están las habilidades pasivas, que se usan tanto esté la carta boca arriba como boca abajo y lo que afectan son a las reglas del juego. Es como una cosa permanente que está mientras estáis jugando. Y lo que os he explicado antes, cuando os vayáis a encontrar con el símbolo del escudito con una calavera en medio que está tanto en las cartas de jefe como en una carta de sala que es la hoguera, lo que hacemos es recuperar nuestra carta de personaje si estuviera boca abajo. Pues la volvemos a colocar boca arriba y otra vez tenemos disponibles nuestras habilidades. Vamos a ver ahora las diferentes cartas de sala que nos podamos encontrar en el juego, que casi todas tienen un icono de referencia arriba a la derecha que nos indica cómo resolver esas cartas de sala. Estos iconos los podéis encontrar en el reglamento donde pone cartas de sala, ¿vale? Por ejemplo, el icono de -1 de comida, pues implica que para resolver esa carta, puedes consumir una de comida. Luego está el de resolver una prueba de habilidad. Luego hay uno que es prueba de habilidad y te pone un +/-1. Esto significa que si la superas con éxito, puedes modificar el resultado del dado de mazmorra en +1 o -1, si lo deseas, no es obligatorio. Luego tenemos el iconito de dado de mazmorra, que es solamente el dado negro, que te dice, lanza únicamente el dado de mazmorra, no tienes que lanzar el de personaje. Luego tenemos el del símbolo del oro, que te dice que pagas 1 de oro, esto creo que es un altar, si no recuerdo mal, están los altares, que es pagar 1 de oro para hacer una ofrenda y añadir +1 al dado de mazmorra. Y ojo, esto es importante, que es obligatorio usar esto. Bueno, ahora cuando hablemos de la carta de altar os lo explico, pero es obligatorio hacerlo, lo de sumar +1 si pagas el oro. Luego está moneda de oro y con flechas a la derecha y a la izquierda con unos saquitos, que es básicamente zona de carta de sala para comprar y o vender objetos.
Luego tenemos el icono que os he explicado del escudito, que nos permite recuperar las habilidades de tu personaje. Luego una mano cogiendo, que te indica que es una carta de objeto y que puedes quedártela si cumples con las condiciones indicadas en la carta, pues pagar oro, comida o lo que sea. Luego, cuando hay una barra, tienes que elegir entre una y solo una de las opciones. Y luego, entre paréntesis, pone que lo indicado entre paréntesis es opcional, ¿vale? Que no es obligatorio. Aquí tenéis todo explicado, toda la iconografía, que está súper clarito. Vamos a ver ahora las diferentes cartas de sala que nos podemos encontrar en el mazo. El tipo de carta está indicado con un icono arriba a la izquierda, ¿vale? Por ejemplo, este es el icono del saquito este y el sobre fondo dorado, es el icono de carta de objeto. Y, como os he explicado, hay más de un objeto. Hay otras cartas que solo hay uno de un tipo, ¿vale? Pero por norma general hay más de una para que haya un poquito más de variedad. Así que vamos a empezar con las cartas de objeto. Las cartas de objeto, básicamente, como os he indicado, va a tener una condición arriba a la derecha que os indicará si lo cumplís alguna de las dos para poder llevaros la carta. Por ejemplo, en el caso del cuervo, para poder llevarnos la carta, que es el icono de la mano, tenemos que pagar 1 de comida, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la otra opción que viene por una barra es pagar 1 de oro, pero como os fijáis no indica la mano, es decir, que o nos llevamos la carta, nos llevamos esta carta de objeto pagando 1 de comida, o perdemos 1 de oro y no conseguimos esta carta. Básicamente nos ha visto, nos roba 1 de oro y se pira. Y las cartas de objeto, como os he explicado, solo podéis tener uno. En el momento en el que consigáis otro objeto o lo gastéis, pues se va. Bueno, lo que os he explicado antes con respecto a las cartas de objeto. Las cartas de monstruo, que tienen el icono de la calavera sobre fondo rojo. Como os he explicado antes para el combate y tal, en el momento en el que entráis en una carta de monstruo, para resolverla os tenéis que enfrentar a un combate. Y os tenéis que fijar en los valores de vida en función del piso donde estéis. Una cosa que no os he explicado todavía es que tenéis el iconito de una persona o de dos personas. Si estáis jugando en modo solitario, os tenéis que fijar solo en los valores debajo del símbolo de una personita. Si por el contrario estáis jugando en modo cooperativo, los monstruos van a tener más vida, que en este caso, por ejemplo, de este monstruo es directamente el doble de vida. Así que en función de eso, pues lo tenéis que marcar en el tablero de mazmorra de una manera o de otra. Si has derrotado a un monstruo, porque antes os he explicado la columna de daño, lo que os pegaba. Si por el contrario, una vez lo habéis matado y seguís avanzando, entonces tenéis que mirar la columna de recompensa y en función del piso donde esté, pues os llevaréis esas bonificaciones. Si por el contrario, en vez de un monstruo, os estáis enfrentando con uno de los jefes, a la hora de llevaros la recompensa, además de llevaros pues la bonificación que sea, por ejemplo, en el caso del dragón maldito os va a dar puntos de experiencia, luego os indica el icono de la carta de referencia, ¿vale? Por el lado de las recompensas. Luego os explico cómo funciona lo de las recompensas, pero básicamente os vais a llevar el beneficio por la carta de recompensas, además de otros beneficios que pudiera tener ese monstruo. Bueno, ese jefe, mejor dicho. Y ahora os voy a explicar la diferencia con el malo final, con el jefe final, que sería Og. Tiene como dos fases, ¿vale? Es una primera fase donde te vas a pegar con él de forma habitual para reducirle todo el daño. Por ejemplo, la primera parte, si estamos jugando en modo solitario, pues va a tener 25 de vida y tiene pues su propio daño, etcétera, etcétera. Pero como veis, donde pone recompensa pone una rayita porque cuando lo matamos la primera vez no nos llevamos nada. Lo que pasamos es a la segunda fase del combate, que sería la segunda parte, que es donde pone 2. Y en vez de tener 25 de vida, pues tendría 20, tiene un poquito menos, pero su ataque es mucho más letal, es mucho más chungo. Entonces, tened en cuenta que son dos partes, y son dos partes diferenciadas. ¿Qué significa esto? Que si en la primera parte, vamos a suponer que le estoy reduciendo la vida, y en un momento le quedan 4 de vida, y yo le pego con 10. Esos 6 restantes no se aplican a la segunda parte del combate, ¿vale? Una vez lo he matado por primera vez, es como un combate normal y empiezo de nuevo de cero con todo en la segunda parte contra Og. Y ahora sí, una vez le he reducido toda la vida en la segunda parte, pues me llevo la recompensa, que como ya sabéis es la sangre de Og, que es lo que te llevas un beneficio súper guay. Bueno, eso está mejor explicado en la campaña que os tendréis que jugar para explicaros qué es la sangre de Og. Pero bueno, que os lleváis la sangre de Og y habéis ganado la partida. Otra de las cosas que no pasan a la segunda parte del combate, además de esos puntos extra de daño, son los estados. Ojo, si hubierais envenenado, por ejemplo, a Og, esos 4 de daño recurrente, en el momento en el que empezáis la segunda parte, ya no están, ¿vale? Og, en la segunda parte del combate, no está envenenado y no tiene ningún efecto que le hayáis podido aplicar. Ahora vamos a ver la carta de tesoro. En la carta de tesoro, si os fijáis, en la primera fila de todas nos pone +1 de oro o una barra con los símbolos de trampa o de monstruo que nos indica 3 de oro. ¿Esto qué significa? Que si cuando entremos en la carta de tesoro no hemos resuelto ninguna sala ni de monstruo ni de trampa, nos vamos a llevar fijo 1 de oro, ¿vale? Ese 1 de oro es inapelable, que nos vamos a llevar.
Pero si ya nos hubiéramos enfrentado, hubiéramos resuelto una carta o de trampa o de monstruo, en vez de ese 1 de oro nos vamos a llevar 3, porque es como, lo has hecho muy bien en esta zona, pues mira, te damos 3 de oro. Esto te lo llevas seguro. Y luego es una prueba de habilidad normal. Lanzamos los dados y si he sacado un éxito, un 5 o un 6, en función del resultado del dado de mazmorra, pues me llevaré el beneficio que sea, que como veis son todo beneficios. Hay algún número, el 5 o el 6 por ejemplo, que tiene el icono de la carta de fantasma. Esto os lo explicaré ahora cuando tenga que explicaros la carta de fantasma. Carta de trampa. Esto ya lo hemos visto un poquito antes cuando os estaba explicando al movernos una trampa. Básicamente, si tenemos éxito con la prueba de habilidad, resolvemos la columna donde pone éxito. Si por el contrario no hemos obtenido éxito, pues tenemos que resolver la columna de fallo. ¿Qué fila? Pues en función del resultado del dado de mazmorra. Ahora tenemos la carta de tumba. A diferencia de las cartas que tienen solamente el icono de prueba de habilidad, aquí pone +1, -1. ¿Esto qué significa? Que ya lo he explicado antes con lo de los iconos, que si he tenido éxito en la prueba de habilidad, si me interesa, ¿vale? No es obligatorio, puedo sumarle 1 o restarle 1 a el dado de mazmorra, menos si he sacado un 6. Si he sacado un 6 no puedo sumarle más, ¿vale? Solo podría obtener o el 6 o el 5 en este caso restándole 1. Y nada, y aplico pues lo que me diga en el número correspondiente. En el caso de que no haya obtenido un éxito, ni un 5 ni un 6 en el dado de personaje, pues ahí sí o sí tengo que resolver el valor del dado de mazmorra, pues lo que me corresponda, tanto si es bueno como si es malo. Ahora tenemos la carta de hoguera, que como veis, arriba a la derecha tiene el simbolito de voltear de nuevo para colocar boca arriba nuestra carta de personaje, en el caso de que estuviera boca abajo porque hubiéramos usado una habilidad. Y después hay 3 opciones, ¿vale? Que básicamente es elegir la que nos dé la gana. Tenemos la opción de afilar tu arma, que es ganar un punto de experiencia, la opción de buscar comida, que es ganar 1 de comida, o la de descansar, que es ganar 2 puntos de vida. Ahora tenemos el mercader. El mercader nos vale para comprar y o vender objetos, inventario, gastar oro, etcétera, etcétera. Tenemos la columna de comprar, que es básicamente gastar oro para obtener pues, puntos de vida, pues para obtener alguna poción, para obtener armadura, lo que sea. Y tenemos la opción de vender, que nos permite vender pues, uno de armadura para conseguir 3 de oro o una poción para conseguir 3 de oro. Y esto lo podéis hacer la cantidad de veces que queráis mientras tengáis oro, objetos o lo que queráis hacer. Es decir, que si a mí me cuesta, por ejemplo, 3 de oro sumarme más 4 de vida, si tengo oro disponible y suficiente, puedo gastar 6 de oro para subirme 8, ¿vale? No es de un solo uso esto. Mientras tengas dinero, puedes comprar lo que te dé la gana. También podrías no hacer nada cuando llegues al mercader. Si no te interesa gastar oro o gastar objetos, pues simplemente le dices al mercader, venga, hasta luego, mercader. Ahora tenemos el altar. El altar nos indica que solo tenemos que lanzar el dado de mazmorra, es decir, el dado de personaje no lo vamos a lanzar, pero antes de lanzar el dado de mazmorra, si queremos, no es obligatorio, por eso está entre paréntesis, podemos pagar 1 de oro. ¿Y para qué pagamos 1 de oro? Para subirle 1 de valor al dado de mazmorra. Si hemos sacado un 6, pues evidentemente se quedan 6. ¿Y esto por qué? Porque si os fijáis, tanto el 1 como el 2 como el 3 tienen cosas negativas, desgracia y mal de ojo, pero a partir del 4 tenemos cosas positivas como ganar vida, obtener pociones, etcétera, etcétera. Entonces a lo mejor nos interesa gastar 1 de oro para tener más posibilidades de llegar por lo menos al 4. Y recordad, si habéis pagado la ofrenda, si habéis pagado ese 1 de oro antes de lanzar el dado, el +1 tenéis que sumarlo sí o sí. Si os interesara más por lo que sea el 5 que el 6 y sacáis un 5, como habéis hecho la ofrenda, tiene que ser un 6 inapelablemente. Por último tenemos la carta de referencia, que tiene 2 lados. Tiene el lado de las recompensas y tiene el lado del fantasma. El lado de las recompensas, como os he explicado antes, principalmente se usa cuando nos hemos pegado contra un jefe final, ¿vale? ¿Qué implica? Venir a esta carta, siempre nos vamos a llevar +2 de oro, que es lo que aparece en la filica aquí de arriba, y después simplemente lanzamos el dado de mazmorra y en función del resultado pues nos vamos a llevar una de las 2 ventajas, elegimos, ¿vale? Porque siempre va a haber, por cada número, siempre va a haber 2 opciones. Pues elegimos una de esas 2 opciones y pues nos llevamos lo que nos diga. Y por el otro lado de la carta de referencia tenemos el fantasma. A veces nos vamos a encontrar con este icono en alguna sala o lo que sea, y lo que nos indicará es que nos peguemos con el fantasma como si fuera un monstruo normal, es decir, basándonos en el piso en el que estamos, bueno, un combate normal como si fuera un monstruo normal. A la hora de resolver las cartas de sala, vamos a ver casi siempre iconos que serán pues, de cosas beneficios que te llevas o cosas perjudiciales. Cuando hay más de un icono, y os voy a poner como ejemplo el altar, se tiene que resolver de izquierda a derecha. Por ejemplo, si caemos en lo de la desgracia, que es el 1, pues nos indica el dado de veneno y dado de maldición. En este caso no importa mucho el orden, pero bueno, sería primero la maldición y luego lo otro. Y luego tenemos pues iconos que te dicen, pues aquí +2 de vida y después una bendición. Básicamente que tengáis claro que los iconos se resuelven siempre de izquierda a derecha en el caso de que importe realmente el orden.
Y si tuviéramos el signo menos antes de cualquier icono, eso simplemente significa que vamos a perder esa cantidad de ese recurso o de vida o de lo que sea. Por último, deciros que aquí en este juego hay mucha iconografía, pero está todo muy bien explicado tanto en la hoja resumen como en el reglamento. Aquí, por ejemplo, en la página 21 tenéis la referencia de iconos donde os explica exactamente lo que significa cada icono. Si tenéis alguna duda, ¡ay, este icono no sé lo que significa!, pues tiras de esta hoja y, vamos, con seguridad vas a tener la referencia en este caso y la explicación de lo que significa cada icono. Y por último está el fin de la partida, que como os he explicado puede darse de dos maneras. Una, o llegas a 0 de vida porque te han matado, entonces se acaba la partida irremediablemente y qué pena y qué lástima, pero seguro que te apetece echar otra partida para intentar llegar al final. Y la opción de vencer en este juego es pues llegar a la última zona y eso, enfrentarte a Og, matarlo 2 veces, porque es como que es bastante poderoso y necesitas cargarte 2 veces y obtener la maravillosa sangre de Og. Para el modo cooperativo, simplemente indicaros que cada persona tiene que elegir un personaje, ¿vale? Cada persona va con un personaje, con su propio set de dados, bueno, como en la preparación de la partida, con su propio tablero de personaje y tal, y que cambia un poquito las reglillas, se parece bastante, pero cambia un poquito, que le da ese toque guay al tema de jugar en cooperativo, que tenéis que cooperar bastante para poder seguir avanzando y enfrentaros a Og al final de la partida. Luego tenemos una variante particularmente que a mí me gusta mucho, que está muy guay, que le da un toque más estratégico a los combates, que es la variante de estilos de combate. ¿Esto qué significa? Tenemos como 3 estilos de combate diferentes y siempre vamos a empezar en el estilo equilibrado, que es el del medio, que es, como os he explicado en el combate, pues si sacáis una X es un fallo y si sacáis un 6 es crítico. Siempre empezáis de base, vuestro primer turno, empezáis con esto. Pero luego, antes de cada turno vuestro de combate, digamos de ataque de personaje, podéis cambiar de estilo si queréis. Tenéis el agresivo, esto además indica, podéis usarlo con un token o con un cubito, lo que queráis, ¿vale?, para indicar el cambio. Tenéis el modo agresivo, que el golpe crítico no solo sería con el 6, sino sería también con los 5, pero, sin embargo, el fallo no solamente la X, sino es también el 2. Es decir, que es más agresivo porque tenéis más posibilidades de hacer golpes críticos, pero al mismo tiempo es más difícil defenderte. El 2 cuenta también como un fallo. Y después está el defensivo. El defensivo es que tienes 1 de armadura, básicamente. O sea, funciona que si ves que te están atacando mucho, no tienes el 6, no tienes el golpe crítico y tal, pero tienes ese puntito de armadura si ves que te están pegando bastante para protegerte un poquito más. Y esto es ir cambiándolo antes de empezar tu turno de ataque, digamos, y lo puedes cambiar, pues eso, al estilo que más te convenga en función del estado del combate. Y está muy guay. Y ahora sí, por último vamos a ver el modo campaña. Como os he explicado antes, el modo campaña es para una persona solamente, no se puede jugar en modo cooperativo. ¿Por qué? Básicamente, porque lo que tenemos que usar es el otro tablero de personaje, pero por el lado contrario. Que si os fijáis, esto, para quienes habéis jugado a videojuegos de este tipo y demás, tiene como un árbol de habilidades dentro de 3 estilos diferentes, 3 tipos, que son la exploración, la supervivencia y el combate. Entonces lo que vamos a hacer, conforme vamos avanzando en la campaña, que tiene diferentes escenarios, y además no solamente tienes diferentes escenarios, sino diferentes caminos por los que seguir en función de cómo ha acabado, digamos, ese escenario, pues lo que vamos a hacer es mejorar en las diferentes ramas de habilidades en función un poco de nuestro estilo. Pues me interesa pegar más, pues elijo combate. Pues me interesa más de supervivencia, pues voy a conseguir más comida, lo que sea. Esto le da, la verdad es que mucha chicha al juego, porque le da mucha variabilidad, le da más toma de decisiones y está muy, muy guay. Y ahora sí, por último del tutorial, me gustaría explicaros un poquito la expansión de Abismos de Perdición, ¿vale?, que es esta de aquí, que es una expansión que está muy chula, es una caja pequeña pero que trae mucha chicha. Principalmente lo que va a traer es un mazo de cartas de evento que, en función de cuando estés en una carta en concreto, que le añade nuevos enemigos, le añade nuevos personajes y además le añade una carta de sala, que si la encuentro os la digo, que es el pasadizo secreto, que cuando vamos a resolver esta carta, ¿vale?, cuando pisamos esta carta, te dice, toma una carta de evento, y tenemos un mazacote de cartas de evento con muchísima narratividad que le da ese puntito un poco de historia al juego y de un poco de lore o Maku, lo que prefiráis, y también le añade ese punto de toma de decisiones como elige tu propia aventura. Pues hay como varias opciones y tú eliges qué opción es que te va a modificar la partida, y está muy, muy guay esta expansión. Espero que hayáis aprendido a jugar a este Mini Rogue y no os olvidéis de jugar mucho.